Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos misterios, exploramos amores y descubrimos verdades sorprendentes. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. Hoy tengo algo realmente especial para ustedes. El título lo dice todo, Serkan Özge, el secreto que revela su amor y sorprende al mundo. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en la apasionante historia de Serkan y Özge, una historia que, créanme, no los dejará indiferentes. Prepárense para un viaje lleno de emoción, revelaciones y sorpresas inesperadas. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta forma, no perderás ninguno de mis futuros vídeos, donde exploramos historias fascinantes como esta. Suscríbete ahora mismo y únete a la comunidad. Me encantaría tenerte por aquí. Así que, sin más preámbulos, comencemos a desvelar el secreto de Serkan y Özge. La historia de Serkan y Özge es una de esas que parecen sacadas de una novela romántica, de esas que te hacen creer en el destino, en la magia del amor verdadero. Empezó como muchas otras historias, con miradas furtivas, sonrisas tímidas y un creciente sentimiento de conexión. Serkan, un hombre conocido por su encanto y su habilidad para conquistar corazones, un hombre con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una mirada que prometía aventuras y emociones intensas. Era un hombre de negocios exitoso, con una presencia imponente y una inteligencia aguda, pero también con un corazón sensible y un alma inquieta. Özge, por otro lado, era una mujer con una belleza serena y una personalidad magnética, una mujer que irradiaba una calma y una paz interior que atraía a todos los que la conocían. Su belleza era natural, sin artificios, y su sonrisa era capaz de derretir cualquier corazón. Era una artista talentosa, con una pasión por la vida y una sensibilidad que se reflejaba en cada una de sus creaciones. Tenía una fuerza interior que la hacía inquebrantable, una capacidad de amar que no conocía límites. Se encontraron en un momento crucial de sus vidas, en un punto de inflexión donde ambos buscaban algo más, algo que trascendiera la superficialidad y la rutina. Se conocieron en una galería de arte en la inauguración de una exposición de Özge. Serkan, atraído por la belleza de sus obras y la misteriosa aura que la rodeaba, se acercó a ella. La conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran de toda la vida. Compartieron risas, miradas cómplices y un creciente interés mutuo. Inicialmente su relación se mantuvo discreta, casi clandestina. Los rumores circulaban, claro, en los círculos sociales y empresariales, donde ambos se movían. La prensa especulaba, los curiosos cuchicheaban, pero nadie podía confirmar nada. Lo que sí era evidente era la química que irradiaban, la forma en que se miraban, el brillo en sus ojos cuando estaban juntos. Era como si el mundo desapareciera cuando estaban uno frente al otro, como si solo existieran ellos dos. La tensión era palpable, el deseo se podía sentir en el aire. Pero, ¿cuál era el secreto que mantenían? ¿Qué era lo que ocultaban con tanto celo? La respuesta, como en toda buena historia, se reveló poco a poco con pistas sutiles y pequeños fragmentos de información que se iban uniendo como piezas de un rompecabezas. El primer indicio vino de su círculo cercano. Amigos y familiares comenzaron a notar cambios en ambos. Serkan, que antes era un alma libre, un hombre acostumbrado a la soltería y a una vida sin ataduras, se mostraba más comprometido, más reflexivo. Empezó a priorizar el tiempo con Özge, a cancelar compromisos para estar con ella, a hablar de ella con una ternura que sorprendía a todos. Özge, por su parte, se mostraba más radiante, más feliz. Su alegría era contagiosa, su energía desbordante. Era como si el amor los estuviera transformando por dentro y por fuera, como si estuvieran floreciendo bajo el sol de un nuevo amanecer. Luego llegaron las pequeñas escapadas. Viajes cortos, cenas románticas, momentos robados a la rutina. Fin de semanas en lugares apartados, donde podían estar a solas, lejos de miradas indiscretas y juicios. Cenas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos, donde podían disfrutar de su compañía sin interrupciones. Fotos filtradas en redes sociales, capturas de momentos robados, publicaciones ambiguas que sugerían algo más que una simple amistad. Cada vez, la intriga crecía. Las especulaciones se multiplicaban, las apuestas estaban abiertas. ¿Era amor? ¿Era solo una aventura? ¿O había algo más profundo y significativo que los unía? La clave del secreto o el punto de inflexión llegó a través de un evento inesperado. Un viaje de trabajo de Serkan a un lugar lejano,
un proyecto importante que lo mantenía alejado de casa por varias semanas. Ozge, por alguna razón, no pudo acompañarlo. Ya fuera por compromisos laborales o personales, la distancia se interpuso entre ellos. Durante ese viaje la distancia y la soledad les jugaron una mala pasada, o quizás, les revelaron algo crucial. La ausencia, dicen, es al amor como el viento al fuego, apaga el pequeño, aviva el grande. Empezaron a comunicarse más, a abrir sus corazones, a confesar sus miedos y sus anhelos. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes, los mensajes más profundos. Las horas volaban en conversaciones interminables, en confesiones sinceras y promesas susurradas. Y fue en una de esas conversaciones, a miles de kilómetros de distancia, donde el secreto se reveló. La vulnerabilidad de la distancia, el anhelo de la cercanía, la necesidad de expresar lo que sentían, todo confluyó en un momento de pura honestidad. Serkan, en un momento de vulnerabilidad, en un arrebato de pasión y sinceridad, le confesó a Ozge sus verdaderos sentimientos. Le reveló que la amaba, que su vida sin ella no tenía sentido, que su corazón le pertenecía por completo. Le confesó su amor incondicional, su deseo de construir un futuro juntos, su anhelo de despertar a su lado cada mañana. Ozge, por su parte, respondió con la misma sinceridad, admitiendo que también lo amaba, que siempre lo había amado, desde el primer momento en que sus ojos se encontraron. Confesó que había luchado contra sus sentimientos, que había tratado de resistirse a la fuerza de la atracción, pero que el amor había sido más fuerte que cualquier barrera. La distancia, en lugar de separarlos, los unió aún más, les permitió darse cuenta de la profundidad de su amor. El secreto que hasta entonces habían guardado con tanto recelo, era su amor. Un amor profundo, sincero y, sobre todo, prohibido. Un amor que desafiaba las convenciones sociales, las expectativas familiares y los intereses personales. Un amor que, por el momento, debía permanecer oculto. ¿Pero por qué era prohibido? Aquí es donde la historia toma un giro inesperado y sorprende al mundo. La razón de ese secreto era mucho más compleja de lo que se imaginaba. Se trataba de una serie de circunstancias personales, familiares y profesionales que les impedían hacer pública su relación. En primer lugar, estaba la oposición familiar. Serkan provenía de una familia tradicional, con una reputación que proteger y unas expectativas muy específicas sobre su futuro. La familia de Ozge, aunque más liberal, también tenía sus propias preocupaciones y prioridades. La diferencia de trasfondos, las posibles tensiones, el rechazo social, todo influía en la decisión de mantener la relación en secreto. En segundo lugar, estaban los compromisos profesionales. Serkan y Ozge trabajaban en industrias competitivas, donde la imagen pública y las relaciones personales podían afectar el éxito profesional. La revelación de su relación podría generar conflictos de interés, perjudicar sus carreras y poner en riesgo sus oportunidades. En tercer lugar, estaba el temor a la reacción del público. Serkan y Ozge eran figuras públicas, conocidas y admiradas por muchos. La revelación de su relación podría generar controversia, atraer la atención de los medios y exponer sus vidas privadas a un escrutinio implacable. Tenían que proteger a sus seres queridos, preservar sus reputaciones y, sobre todo, buscar el momento adecuado para hacerlo. Debían ser estratégicos, cuidadosos, pacientes. El secreto se convirtió en un peso, en una carga, pero también en un símbolo de su amor, un recordatorio constante de lo que estaban dispuestos a arriesgar el uno por el otro. El mundo, al enterarse de la noticia, reaccionó con sorpresa, con incredulidad, con una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, estaban los que ya sospechaban, que habían visto la chispa entre ellos, que habían intuido la conexión especial y que se alegraban por su felicidad. Celebraban el amor, sin importar las barreras. Por otro lado, estaban los que se oponían, que veían en su relación un peligro, un obstáculo para sus propios intereses. Criticaban la diferencia de edad, la incompatibilidad social, las posibles repercusiones en sus carreras. Veían en su amor una amenaza al orden establecido. Pero Serkan y Ozge, inmutables ante la tormenta, decidieron enfrentar el desafío juntos. Se abrazaron a su amor, se fortalecieron en su unión. Decidieron que nada ni nadie iba a separarlos. Estaban dispuestos a luchar por su amor, a desafiar las convenciones, a romper las barreras. Con el tiempo su amor se convirtió en una inspiración para muchos.
Su valentía, su honestidad y su compromiso mutuo demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su historia resonó en el corazón de muchas personas, que se identificaron con sus luchas y sus triunfos. A pesar de las adversidades, de las críticas y de los desafíos, permanecieron unidos, fortaleciendo su relación día tras día. Se convirtieron en un faro de esperanza, en un ejemplo a seguir. Pero, ¿cómo se enfrentaron al mundo? ¿Cómo revelaron su secreto y sorprendieron a todos? La respuesta es simple: con valentía, con amor. Decidieron que ya era suficiente, que no podían seguir viviendo en la clandestinidad, que su amor merecía ser celebrado. En un principio, se resistieron a la presión mediática. Buscaron la privacidad, mantuvieron un perfil bajo. Pero finalmente entendieron que era hora de ser sinceros, de mostrarle al mundo la verdad de su amor. Un día, decidieron hacer pública su relación, sin importar las consecuencias. Escogieron un evento importante, una gala benéfica a la que asistían importantes personalidades. En medio de la multitud, frente a la prensa, frente a miles de personas, Serkan tomó la mano de Özge y le declaró su amor. Fue un momento mágico, lleno de emoción y de esperanza. Con una mirada llena de amor y determinación, le dijo al mundo que la amaba, que su vida sin ella no tenía sentido. La reacción del mundo fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de admiración. El hashtag #SerkanOzgeForever se convirtió en tendencia mundial. Su historia inspiró películas, canciones y libros. Se convirtieron en un símbolo del amor verdadero, un ejemplo de que el amor puede vencer cualquier barrera, de que el amor es más fuerte que cualquier juicio. Su valentía, su honestidad y su transparencia conquistaron a todos. La gente se conmovió con su historia, se identificó con sus luchas, celebró su amor. La prensa, al principio escéptica, cambió su enfoque. La historia de Serkan y Özge se convirtió en un relato de superación, de amor incondicional, de un desafío a las convenciones sociales. Pero la historia de Serkan y Özge no termina aquí. Después de revelar su amor al mundo, su relación evolucionó. Se enfrentaron a nuevos desafíos, a nuevas pruebas. La presión mediática, las críticas, los juicios, todo se multiplicó. Pero afortunadamente supieron resolverlos juntos. Se apoyaron mutuamente, se protegieron, se fortalecieron. Se casaron en una ceremonia íntima y emotiva, rodeados de sus seres queridos. Formaron una familia, construyendo un hogar lleno de felicidad y de amor. Superaron los obstáculos, vencieron las barreras y demostraron que su amor era inquebrantable. Se convirtieron en padres y su amor se expandió a nuevas dimensiones. Lo más sorprendente de su historia es que, a pesar de todo, mantuvieron su esencia. Siguieron siendo las mismas personas de siempre, con sus virtudes y sus defectos. No se dejaron llevar por la fama ni por la fortuna. Mantuvieron los pies en la tierra y valoraron lo que realmente importaba: el amor, la familia y la amistad. Su éxito, su fama, su fortuna, nunca cambiaron su humildad. Supieron mantenerse fieles a sí mismos. La historia de Serkan y Özge es una lección de vida. Nos enseña que el amor es el motor que impulsa el mundo, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la valentía es la clave para alcanzar la felicidad. Nos recuerda que no debemos tener miedo de amar, de ser nosotros mismos y de defender aquello en lo que creemos. Nos muestra que el amor, en su forma más pura y sincera, puede transformar el mundo. Y amigos, aquí estamos llegando al final de esta emocionante historia. Hemos explorado el secreto de Serkan y Özge, el que reveló su amor y sorprendió al mundo. Hemos visto cómo su amor se convirtió en una fuente de inspiración para todos, un ejemplo de coraje y perseverancia. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Hemos recorrido juntos este apasionante viaje lleno de emociones, revelaciones y sorpresas. Hemos descubierto que el amor, en su forma más pura y sincera, puede vencer cualquier barrera. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Por su tiempo, su atención y su entusiasmo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por apoyar mi trabajo y por inspirarme a seguir adelante. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes de la historia de Serkan y Özge. ¿Qué les pareció el secreto que revelaron? ¿Qué lección se llevan de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y compartir sus ideas.
Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. ¿Han vivido alguna vez una historia similar? Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan la inspiradora historia de Serkan y Özge. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.